Muy buenos días, amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios, estamos despiertos a un nuevo día. Vamos a orar. Padre bueno, en esta hora, Señor, pedimos la dirección de su Santo y Divino Espíritu, que nos guíe en todo, Señor, dándonos entendimiento sobre su voluntad. Y permítanos que este día, Señor, que usted nos regala, podamos vivirlo glorificándole y honrándole. Dé sabiduría a su iglesia, dé entendimiento, Señor, para las tareas cotidianas, las labores que nos corresponden. Permita que en todo su pueblo, Señor, pueda experimentar su presencia y ser guiados con su Espíritu Divino. También rogamos que sea su Espíritu el Maestro de nuestro corazón, aquel que nos instruya, aquel que nos muestre su voluntad, Padre bueno, confiando que así será, porque todo lo estamos rogando, Señor, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a tocar el tema relacionado a lo que estuvimos viendo un poquito atrás sobre el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre la obra del Espíritu en el creyente. El fruto del Espíritu Santo es uno de los aspectos que más se ha descuidado a veces, tanto en la enseñanza bíblica como en la vida práctica del creyente, y esto es clave porque tiene que ver con la santificación que cada día debe vivir el creyente para su Señor. Y hay varias razones por las cuales ha descuidado esta doctrina importante. Una razón puede ser la preocupación excesiva que hay por lo externo. Aunque a veces las personas no quieren ser evaluadas, en el fondo sabemos que las evaluaciones son necesarias para saber cuánto estamos progresando espiritualmente, cuánto estamos creciendo en algún área. En el caso de los chicos o las personas que están estudiando, evidentemente tiene que presentarse una prueba para saber cuánto es lo que una persona ha adquirido de conocimiento en el área o el tema que está estudiando. Las pruebas que miden la destreza, los logros y el conocimiento son hasta muy corrientes, se utilizan constantemente en varias revistas el día de hoy o en las publicaciones hoy en internet, que es lo que más se usa. Hay tests, muchísimos tests para que usted se evalúe: conocimiento cultural, conocimiento gastronómico, habilidades sobre una u otra área, etc. Sobreabundan estas pruebas y muchas personas las aplican en ese momento a su vida y tratan de saber en qué nivel se encuentran en dicha área que se presenta el examen o la prueba. Muchas personas se preguntan si han alcanzado la excelencia en el área que están desarrollando o si están quedándose en la mediocridad. Por eso la evaluación es importante. En el caso de los cristianos no debiera ser distinto, porque nosotros debemos estar pendientes de ver nuestro progreso en la santificación. Debemos aprender a evaluar nuestro crecimiento para saber que no nos estamos quedando como niños espirituales en cuanto a la fe. Pero debemos tener cuidado de no medir nuestro desempeño en la santificación y en el crecimiento espiritual con estándares externos. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con estándares externos? Como a ciertas reglas que yo aprendí cuando era niño. Me enseñaron que un cristiano no insulta, no toma, no fuma, no baila y no va al cine. Y con que uno cumpliera estas reglas o estas prohibiciones que nos daban, pues eso era ser un buen creyente, estar creciendo. Era una persona pues madura si no hacíamos todo esto. Sin embargo, estos estándares con frecuencia se utilizan para medir la espiritualidad de una forma incorrecta. La prueba verdadera
la evidencia del fruto del Espíritu muchas veces es ignorada o minimizada. Y esta es la trampa en la que cayeron los fariseos. Le damos vuelta, evadimos la verdadera prueba, porque el fruto del Espíritu es algo más intenso, algo más fuerte, algo que tiene que ver con una demanda de más exigencia que simplemente no fumar, no insultar, no bailar o no ir al cine, como les repito, a mí me enseñaron cuando era todavía un niño. Las demandas que hace a la personalidad el tema de la madurez del espíritu son mayores que lo demandado por los estándares superficiales. Es mucho más fácil reprimirse y no decir malas palabras que adquirir el hábito de la paciencia, por ejemplo, esa paciencia piadosa. Entonces, muchas veces debemos tener cuidado de no estar midiendo nuestro crecimiento espiritual con estándares externos. Más bien, debemos verlo a la luz de la transformación de nuestro carácter. La segunda cosa por la cual en la iglesia se ha descuidado también el mirar el crecimiento espiritual de los feligreses, de cada miembro, es porque muchas veces nos enfocamos o nos preocupamos más por los dones. Y esto hay un énfasis muy grande hoy en día en los movimientos carismáticos y neocarismáticos. El mismo Espíritu Santo que nos guía a la santidad y da su fruto en nosotros, también le da los dones espirituales a los creyentes. Pero parece ser que estamos mucho más interesados en los dones del Espíritu que en el fruto que produce el Espíritu, a pesar de la clara enseñanza bíblica de que uno no puede poseer los dones y ser inmaduro en el progreso espiritual. Hay personas que pueden hablar en lenguas, hay personas que pueden ser evangelistas, hay personas que tienen el don del evangelismo, el don de la sanidad, etc. Tienen dones, pero a la vez ser inmaduros en el progreso espiritual. Poseer un don y desarrollar un don no es lo mismo que la madurez espiritual. Pero hoy en día mucha gente está más preocupada por hablar en lenguas, por tener la unción del Espíritu, por tener estas manifestaciones externas, que por ser madurados o transformados en su carácter, en su interior, donde el Espíritu produce un fruto que tiene que ver no con algo espectacular a veces o a corto plazo, sino con un proceso de toda nuestra vida. Las cartas del apóstol San Pablo a los Corintios dejan bien en claro esto. Ahora, el tercer problema por el cual se ha descuidado el tema del crecimiento espiritual, de evaluarnos espiritualmente, tiene que ver con el problema de los no creyentes justos. ¿A qué nos referimos con esto? A que muchas veces encontramos personas no cristianas que exhiben las virtudes contenidas en el fruto y hasta lo hacen en mayor grado. Por ejemplo, vemos personas con mucha paciencia, personas que son generosas, personas que tienen templanza frente a ciertos aspectos de cosas que van pasando. Y en alguna manera todos conocemos a personas que no son creyentes, pero que exhiben más mansedumbre o paciencia que muchos cristianos. Eso hemos visto constantemente alrededor de nosotros, personas que pueden ser más maduras. Por eso no podemos medir con estándares externos, porque si así fuera, mis hermanos, muchos quedarían frustrados. Hay personas que no toman, no fuman, no bailan, no insultan, pero no son cristianos y no por eso están creciendo espiritualmente. Si las personas pueden tener el fruto del Espíritu, independientemente del Espíritu, ¿cómo es posible que podamos determinar nuestro crecimiento espiritual de esta manera? Bueno, hay una diferencia cualitativa entre las virtudes del amor, el gozo, la paz, la paciencia, etc., engendradas en nosotros por el Espíritu Santo, y las virtudes exhibidas por los no cristianos, porque hay que reconocer que muchas personas no cristianas logran exhibir virtudes. Sin embargo, los no cristianos operan en base a motivos que son en última instancia egoístas.
porque todas sus virtudes que ellos están desarrollando no son enfocados en darle la gloria a Dios, puesto que no son creyentes. Los hacen con motivos personales de hacerse un nombre, de que sean alabados, reconocidos, etc. Porque así es el corazón del hombre. Si no le está dando la gloria a Dios en todo lo que hace, entonces tiene otro motivo, hay otro motivo en su corazón. Entonces, en el caso del creyente, nosotros, cuando se exhibe el fruto del Espíritu en la vida del creyente, estamos exhibiendo las características que en último término se dirigen hacia Dios y hacia los demás. Entonces el creyente, cuando exhibe alguna virtud como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, etc., lo hace para glorificar a su Señor. Esa es la única razón en el corazón del creyente. Mientras que el no creyente lo puede exhibir alguna virtud, pero enfocado a su propio corazón, de manera egoísta. Ser llenos del Espíritu significa que la vida de una persona está controlada por el Espíritu Santo. Los no cristianos solamente pueden exhibir estas virtudes espirituales en la medida de su habilidad humana. Y nosotros, aún en nuestras flaquezas y debilidades, podemos a través del Espíritu manifestar estas virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, mientras que los no creyentes lo harán en función de su habilidad humana y de manera egoísta. Ya el apóstol San Pablo, en Gálatas 5, 22, 23, enumera el fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Estas virtudes deben caracterizar la vida de un cristiano. Si somos llenos del Espíritu, exhibiremos el fruto del Espíritu, pero por supuesto esto lleva su tiempo. No se trata de una adaptación superficial de nuestra personalidad que tiene lugar de un día para otro. Este cambio involucra dar una nueva forma a las inclinaciones más profundas de nuestro corazón. Se trata del proceso de santificación del Espíritu Santo que dura, como hemos mencionado, toda la vida. Ustedes pueden darse cuenta que en una iglesia se evalúa sus finanzas, se evalúa su organización, se evalúa su ministerio educativo, se evalúa su crecimiento numérico, ¿verdad? Cuántos miembros, etcétera. Pero rara vez hay una evaluación espiritual en base a las características del fruto del Espíritu en una iglesia. En realidad eso no es algo a lo que estemos acostumbrados, porque preferimos medirnos por estándares externos. Cuánto estamos organizados, cuánto estamos creciendo, cuánto diezmo tenemos, etcétera. Pero nunca olvidemos que esos son estándares externos. Los estándares que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios nos pide son internos, y recordemos que siempre serán frutos del Espíritu Divino, donde aquí, en el proceso de la santificación, cada creyente se compromete, como también lo hemos mencionado en el pasado, a rendir su corazón, a dejarse ser gobernado por el Espíritu Divino, para que entonces el fruto del Espíritu prevalezca y vaya transformando el carácter de cada uno de nosotros. Como resumen de este día, mencionaremos que tendemos a dejar de lado el estudio del fruto del Espíritu porque estamos preocupados por lo externo. Estamos preocupados por los dones espirituales y reconocemos que muchos no cristianos exhiben las virtudes espirituales mejor que algunos de los que nos llamamos creyentes. Es más fácil también medir la espiritualidad por lo externo que por el fruto del Espíritu. Podemos tener los dones espirituales y ser todavía personas inmaduras. Existe una diferencia cualitativa entre la presencia de las virtudes espirituales en los no cristianos y en los cristianos. En el caso de los no cristianos es simplemente fruto del esfuerzo humano y es con una motivación egoísta. En el caso de los cristianos es Dios el Espíritu Santo produciendo el fruto espiritual en una medida superior a cualquier habilidad humana. Los pasajes bíblicos para la reflexión de este día serán Romanos 12, 1 al 21, 1 Corintios 12, del 1 al 14, Gálatas 5, 19, 26,
y Efesios 4, 1 al 6. Y bueno, mis hermanos, el desafío que nos queda es comenzar a ser muy íntegros en buscar nuestro crecimiento espiritual y medirlo a la luz del fruto del Espíritu en este proceso de santificación. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.